7:02 de la mañana, nosotros continuamos con más de Primera Página, conversando con Ali Daniels, quien es abogado defensor de derechos humanos y además director de Acceso a la Justicia. ¿Estaría de acuerdo Acceso a la Justicia con que vinieran relatores internacionales para constatar la situación y también quizás las amenazas que ha recibido por parte, por ejemplo, de la Asamblea Nacional Constituyente, que no podían recibir algún tipo de financiamiento de gobiernos extranjeros? Estamos totalmente de acuerdo. Justamente, dado que ahora Venezuela es parte del Consejo, bueno, que le dé entrada al relator de temas de libertad de expresión. Por ejemplo, sería muy bueno que viniera aquí el experto independiente en materia de derecho de asociación para que vea cómo hay una prohibición en los registros de que se constituyan nuevas ONG o se renueven o se registren las actas constitutivas o las actas de nuevas ONG. Entonces ahí que digan, que vean cómo efectivamente en Venezuela se reprime no solamente con el tema de la violencia, sino también con medidas institucionales. Algo bastante interesante que se generó ayer también trajo el rechazo no solo del presidente del Parlamento, Juan Guaidó, sino también de dirigentes políticos, y es el asesinato del exconcejal del municipio Sucre del estado Miranda, Edmundo Rada. Él estaba desaparecido por más de 24 horas, habían señalado sus familiares. Ayer apareció calcinado y también con 2 impactos de bala en la nuca. ¿Cuál es la postura o la visión que ustedes tienen de sucesos como este? Porque además se repite en menos de un mes con el exgobernador del estado, Cojedes. Sí, evidentemente el tema de la violencia en Venezuela ya es un tema estructural, ya no es un tema aislado de una persona u otra, es un tema ya que, bueno, todos los que vivimos aquí en Caracas sabemos que hay un toque de queda en las noches aquí, virtual, que lo que nos dice es efectivamente que no hay seguridad y que el gobierno no cumple con sus obligaciones en materia de protección a los ciudadanos, porque aunque efectivamente la delincuencia es un tema que, digamos, ocurre en toda sociedad, el desbordamiento ha sido de tal magnitud que ya hemos visto incluso casos donde eso incluso ha permeado los organismos de seguridad. Es decir, ya nadie se extraña, y lo digo con mucho dolor, que haya atracos hechos por organismos de seguridad del Estado, ¿no? O peor aún, hemos visto casos donde organismos de seguridad del Estado roban y otros organismos le roban a esos organismos de seguridad del Estado. O sea, estamos en una situación donde la corrupción ha sido tan generalizada y la delincuencia se ha permeado de tal manera que efectivamente hay una enorme preocupación en la ciudadanía que debe llamar la atención al gobierno y ojalá tome medidas. Usted, como abogado y también defensor de los derechos humanos, quiero conocer su postura a propósito del trabajo que ha venido realizando la Asamblea Nacional, porque para nadie es un secreto que ya el gobierno de los Estados Unidos le ha otorgado más de 568 millones de dólares. ¿Cree usted que es necesario realizar Contraloría? ¿Quién debe hacer Contraloría de ese dinero? Además, porque la situación de los venezolanos es bastante complicada, no hay poder adquisitivo, no se puede comprar todos los productos de la canasta alimentaria, porque además el salario está en 300.000 bolívares, incluido el Cesta Ticket, y la canasta alimentaria está hoy en más de 3 millones de bolívares. Efectivamente, cualquier dinero público tiene que ser controlado y tiene que darse cuenta de ello. Nosotros no variamos en nada los estándares de exigencia para quien esté manejando dinero público, sea gobierno o sea oposición. Son dineros públicos y hay que dar cuenta de esa situación. De hecho, ahora que usted señala el tema del salario, por ejemplo, está el tema de que cómo es posible que ningún ente, ningún órgano del Ejecutivo es el que se haya pronunciado por el tema del salario mínimo, sino un organismo incompetente como un miembro de la Asamblea, de la IRRITA, Asamblea Nacional Constituyente, que no es la que tiene la competencia para subir el salario mínimo. Eso nos dice mucho de que en el Poder Ejecutivo da incluso vergüenza hablar del salario mínimo porque saben que no están dando ninguna verdadera garantía de que ese salario sirva para el sustento de los trabajadores. Hay mucha participación a través de nuestra cuenta en Twitter. Nuestra compañera Daniela Salas va a dar lectura a alguna de esas preguntas y comentarios y que usted realizó a través de nuestra cuenta en Twitter, Primera Página, con la etiqueta Primera Página. Así es, ya estamos listos para la participación, ya estamos revisando cada uno de sus comentarios. Tenemos a Floraída 17, dice lo siguiente: ahora el gobierno estará al ojo del huracán. Si llegase denuncias de la ONU por parte del pueblo venezolano, ¿las procesarían? Es una duda que tiene este usuario. Sí, efectivamente, como ya dije, el equilibrio de fuerzas son 47 miembros. Venezuela sigue estando en minoría con países como Cuba y Arabia Saudita, de modo que no va a alterarse el hecho de que el Consejo vaya a seguir condenando a Venezuela y exigiéndole que respete los derechos humanos y cumpla con las recomendaciones de la alta comisionada. También dice el náufrago 27 lo siguiente: buen día a su invitado. Ahora el gobierno va a quedar impune sobre todas las violaciones a los derechos humanos que ha hecho a todos los venezolanos. En absoluto, repito, esto es un tema político
que el gobierno tenía meses haciendo este trabajo y que hubo una reacción tardía de quienes trataron de revertirlo. No hay un cambio en la correlación de fuerzas del Consejo, que, como le digo, hace apenas 3 semanas dictó 2 resoluciones en contra de Venezuela y nada nos dice que eso vaya a alterar el equilibrio de fuerzas. Y hay que recordarlo, la elección del caso venezolano no es un premio ni es un reconocimiento y ni mucho menos un blanqueo a la terrible hoja de ruta que ha tenido Venezuela en materia de derechos humanos. También dice Jesús Eduardo Jaimes lo siguiente, @Spide42. Expresa, ahora el erudito de derechos humanos Ali Daniels, entrevistado, dice públicamente que Venezuela compró los votos en la ONU. Se nota que sangra por la herida. ¿Qué puede responder ante este tipo de comentario? Bueno, primero yo no he dicho nada de eso, no sé cuándo dije semejante cosa. De lo que dije era que la diplomacia del gobierno del señor Nicolás Maduro hizo un trabajo de meses haciendo cabildeo para que esta elección se diera y que la reacción que hubo fue tardía. En ningún momento he dicho que se han comprado votos venezolanos. También tenemos el siguiente tuit, Héctor Luis Jiménez. Buen día. ¿Cómo se justifica los 105 votos de países que votó a favor de Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos con el gran informe que presentó Bachelet ante el mundo sobre la situación de Venezuela, donde se violan los derechos humanos de un pueblo que pasa hambre? Tenemos que entender que la Organización de Naciones Unidas tiene 193 miembros, con lo cual no todos los países del mundo están al tanto de lo que ocurre en Venezuela. Pensemos en países que quedan en Oceanía, por ejemplo, en países que quedan en el norte de África, países que tienen su propia problemática, que están en una situación más complicada incluso que el caso venezolano y que lo que ocurre aquí pues no les puede parecer de la mayor importancia. Aprovechándose de esa situación y de alguna solidaridad que todavía queda con el tema del tercer mundo, pues eso se revirtió a favor del caso venezolano, pero como dije, eso no es una evaluación de los resultados del cumplimiento o no de los derechos humanos en Venezuela. Queremos agradecer enormemente la participación de todos nuestros televidentes a través de nuestra cuenta en Twitter, Primera Página, con la etiqueta Primera Página. Nos quedan pocos segundos para terminar la entrevista, pero Venezuela denunció ante la FAO que debido a las sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos, estamos en la inseguridad alimentaria, que incluso ha expresado la preocupación en la FAO, donde asegura que más de 22 millones de venezolanos actualmente tienen inseguridad alimentaria y que 3.7 millones de venezolanos se encuentran en estado de desnutrición. El derecho a la alimentación, el derecho a la salud están contemplados en nuestra Carta Magna. Sin embargo, hoy en día está tan golpeada. Uno va a un centro asistencial, no encuentra insumos, no encuentra medicamentos, no hay suministro de agua potable e incluso en oportunidades no hay electricidad. ¿Cómo se puede manejar esta situación también y hacerle el llamado al Ejecutivo Nacional de invertir en esta materia? Efectivamente, y además hay que decir que el derecho a la ayuda humanitaria es eso, un derecho, no es un favor, no es una facilidad que otorga el gobierno al pueblo venezolano. El gobierno está obligado a pedir que le llegue ayuda humanitaria y los venezolanos tenemos el derecho a que esa ayuda humanitaria nos llegue, porque estamos en una crisis, en una emergencia humanitaria compleja que, para empezar, el gobierno debe reconocer. Hasta el día de hoy, a pesar de todo lo que ha ocurrido, de estos 3 millones de personas que usted señala, de los 7 millones que necesitan asistencia hospitalaria, dicho por Naciones Unidas, el gobierno se niega a reconocer que hay una crisis humanitaria. Más aún, se niega a reconocer que más de casi 5 millones de personas han tenido que buscar refugio en otros países. Entonces, lo que debe empezar a hacerse es reconocer que estamos en una emergencia humanitaria compleja y pedir que se activen los mecanismos justamente de Naciones Unidas para recibir la ayuda que tanto necesitamos. Y que además la diputada de la Asamblea Nacional, Mariana Lerín, durante el derecho de palabra que tuvo esta semana en la Asamblea, señalaba que los venezolanos no huían del país por el gobierno, sino también por las sanciones emitidas por el gobierno de los Estados Unidos. Bueno, lo primero que hay que decir que el primero que señaló a nivel internacional que Venezuela está en una emergencia humanitaria compleja fue Ban Ki-moon, y aquí pongo énfasis en cuándo lo dijo. Lo dijo en agosto del año 2016, cuando el señor Donald Trump ni siquiera era presidente de los Estados Unidos. O sea que ya había esa crisis previa a estas sanciones, con lo cual no pueden manipularse los hechos. Y recordemos que las personas que huyen por hambre o porque tienen en peligro su vida, porque la salud no está garantizada, también tienen carácter de refugiados, no son migrantes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estábamos conversando con Ali Daniels, abogado, defensor de derechos humanos y además director de Acceso a la Justicia. Como siempre, gracias a ustedes por siempre sintonizar Primera Página a través de las pantallas de Globovisión. 7:12 de la mañana, una pausa y en breve continuamos con más.